Hola, ¿qué tal? Soy Silvia, soy enfermera especialista en familiar y comunitaria en la Comunidad de Madrid y os voy a hablar un poquito sobre el abordaje de las heridas crónicas, en concreto del método TIME. El método de TIME cuenta de 4 fases. Primero el tejido no viable, después la infección, la humedad y los bordes epiteliales. Empezando por la T, para la eliminación del tejido no viable tenemos que diferenciar entre dos tipos de tejido. El tejido necrótico negro, que es a lo que llamamos normalmente escaras, es un tejido duro, seco y muerto y suele tener componente arterial o diabético, aunque nos lo podemos encontrar en algún otro tipo de heridas. Luego está el tejido necrótico amarillo, que sería lo que llamamos comúnmente los esfacelos, y está más anclado al lecho de la herida, es más difícil de retirar. ¿Qué hacemos con el tejido no viable? Pues limpieza con suero fisiológico, lo primero, como en cualquier otro tipo de heridas. Hay que llevar una mínima fuerza mecánica y se hace con suero fisiológico. Y el desbridamiento, que en el centro de salud, por ejemplo, tendríamos el autoelítico, que sería la cura húmeda, el enzimático con el iruxol, el cortante con bisturí y el osmótico químico con el cadesómero yodado. En especializada tienen otros tipos de desbridamiento, como puede ser en quirófano el quirúrgico o la aerocirugía. Seguidamente tenemos el control de la infección. Tenemos que identificar, como antes, si la herida está contaminada, que todas las heridas están contaminadas, tienen gérmenes en la superficie, no proliferan y evoluciona bien. Si está colonizada, que es cuando esos gérmenes se multiplican pero sin daño tisular, y aquí tendríamos que cortar y empezar a hablar de la colonización crítica, que es a lo que llamaríamos normalmente el biofilm. Es una infección subclínica. Son unos signos muy sutiles, se decolora el lecho, cambia la naturaleza, hay un retraso en la cicatrización, incremento del exudado, el tejido es friable, brillante. Tenemos que aprender a identificar eso para saber cómo controlamos la carga bacteriana. Y luego sería la infección, que ya habría signos clínicos. Tendríamos ya una infección sistémica. Cada fase de la contaminación, colonización e infección tiene su tratamiento. Si está contaminada, simplemente limpiaríamos el lecho. Si está colonizada, también desbridaríamos, normalmente autolítico, o sea, cura húmeda. Si hay colonización crítica, ya tendríamos que empezar a probar antimicrobianos tópicos, como por ejemplo la plata, que haríamos una prueba de 2 semanas. Si a las 2 semanas no va bien, pues entonces cambiaríamos de apósito. Y si está infectado, ya tendríamos antimicrobianos tópicos y sistémicos. Después, una cosa muy importante en las heridas es el control del exudado. Hay que valorar en cada cura si el exudado es más o menos que el que teníamos anteriormente. Aquí os dejo una lista de los apósitos según el exudado. Si tenemos muy poco exudado, tendríamos que tener hidrogeles o films de poliuretano que hidratan la herida y tiene una mínima absorción. Si ya tenemos un exudado ligero o moderado, podríamos utilizar hidrocoloides y lo que son las espumas. Y si es moderado alto, ya nos iríamos a los alginatos o a la hidrofibra de hidrocoloide. Elegiríamos el apósito en función siempre del exudado. La cicatrización también precisa que los bordes epiteliales sean los correctos. Hay que tener muchísimo cuidado, porque si están macerados no nos va a curar la herida. Entonces tendríamos que usar solamente en los bordes el óxido de zinc. También podríamos refrescar si tenemos los bordes con tejido muerto, y si hay déficit de colágeno podríamos utilizar colágeno exógeno, pero solo en las heridas limpias, ¿de acuerdo? Por último, voy a hablaros de los vendajes. Puede ser de sujeción, que simplemente haríamos un vendaje circular o una espiga, pero de la zona más distal a la más próxima, pero sin apretar, sería lo correcto para úlceras arteriales. O el vendaje compresivo. Tendríamos que tener un ITB siempre de 0,8 a 1,3 en la compresión fuerte, que serían 40 milímetros de mercurio, y entre 0,6 y 0,8 haríamos compresión media, que sería el Urgo K2, en este caso como ejemplo, LITE, que comprimiría 20 milímetros de mercurio. Y aquí finalmente os dejo un póster que he realizado sobre los distintos pasos. Muchísimas gracias y nada, nos vemos allí.